Bueno, feliz San Valentín a todos. Capítulo número 11 de Financial Talks ESP. Ya hemos superado ese efeméride del número 10. Los mercados, madre mía, en un mes vaya giro que se han dado todos, aunque bueno, en general no tenemos tan mal las carteras. Aquí estos cuatro locos apasionados de la inversión. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco, que tenemos una hora muy interesante por delante. Como siempre, vamos a presentar aquí a los cuatro gigantes del apocalipsis. David Bonechea, muy buenas. Muy buenas, Javier, ¿cómo estamos? Habrá que comentar a los espectadores que a partir de ahora los vídeos saldrán sobre los viernes o así. Sí, correcto. Vamos a tener un pequeño ajuste. En vez de salir los jueves a las 5 como estamos saliendo hasta ahora, pues bueno, van a salir los viernes. Estamos viendo la hora, yo creo que van a ser también el jueves los viernes a las 5. Pero no fallamos, ahí vamos a estar. Y además lo podéis aprovechar para tener una pequeña, pues eso, escucha de fin de semana o para ver nuestras hermosas caras. Eso ya depende de cuánto os hayáis enamorado de nuestro contenido, poco a poco. Todos los jueves, todos los viernes, todos los días, siempre que puede y no tiene examen, nos acompaña también nuestro profe favorito, Miquel. Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, un placer un día más aquí. Hoy creo que vamos a aportar un debate muy interesante y, por supuesto, agradecer a la audiencia su fidelidad. Seguro que nos siguen, sea el día que sea. Vamos, se están estabilizando los números, van subiendo poquito a poco. A ver, somos humildes, pero estamos disfrutando y vamos subiendo poco a poco. Y hablando de números muy buenos, de lo mejor que tenemos al otro lado del charco de momento, Ian Blugerman, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo andan? Acá desde Argentina, qué mes que nos vino, ¿eh? ¿Cómo empezó el fin de mes y este mes? La verdad, muchas oportunidades, así que emocionado. Efectivamente, emoción y de momento extraña calma. O sea, Trump lleva 10 días muy callado desde que nombró a Kevin Warsh como el nuevo, pues eso, como el nuevo jefazo de la FED. De base tranquilo está todo, pero bueno. Y normalmente a Trump le gusta liar los viernes, mañana es viernes. Ya veremos, poco a poco. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de lo que tenemos ahora. Y lo que tenemos ahora, pues estamos en mitad de temporada de resultados, es decir, las empresas ahora están reportando qué bien les fue durante el final de 2025, qué tal les ha ido en el último trimestre. Y bueno, ahí está habiendo resultados dispares. Algunos lo han hecho bastante bien. Por ejemplo, últimamente Fastly lo hizo relativamente bien y duplicó la cotización en un día. Ha habido otras grandes que, bueno, los números no han convencido tanto y se ha castigado con -5, -10, incluso más en post-market. En fin, están momentos de las expectativas subiditas, momentos de los múltiplos muy disparados. Miquel, ¿cómo ves los resultados actuales? O sea, es decir, ¿hay alguna empresa o algún sector que estés revisando? ¿Hay alguna tendencia que podamos detectar? Pues la temporada de resultados yo creo que viene picante, la verdad. Ya hemos superado yo creo que el ecuador de la temporada de resultados. Y bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? En general yo creo que los resultados siguen la tendencia de seguir siendo buenos o muy buenos. Sigue habiendo crecimiento y crecimiento bastante robusto. Lo que pasa es que venimos en general de valoraciones bastante altas, entonces sorprender al mercado pues es complicado. Pero en general los resultados son buenos, las tecnológicas siguen haciéndolo bien, que son las empresas con más peso del índice. Luego es verdad que a lo mejor se castigan otras cosas, ¿no? Pero en general lo que se ha presentado es bueno. Es verdad que el mercado muchas veces se mueve por sentimientos y por expectativas para el año que viene o para el futuro. Entonces, a lo mejor se ha castigado más eso que los propios resultados, pero yo creo que en general los resultados son satisfactorios. No sé cómo lo ves los demás. Yo estoy muy contento, la verdad. Yo solo tengo 3 acciones en cartera. Tengo Volvo, que es la que tiene más peso, es la más importante. Tengo Moody's, que tiene algo menos de peso, pero sigue siendo importante. Y ahora estoy construyendo posición en eToro, que es una posición por el momento irrelevante. Y en Volvo, la verdad, a mí me ha ido muy, muy bien. Es Volvo la parte industrial, son los autobuses, los camiones, maquinaria. Y están haciéndolo muy bien porque además tienen un viento en contra. Es una compañía de Suecia que vende la gran mayoría en Estados Unidos. Se ve afectada por los
por los tags como la que más. Y a pesar de ello, pues está mostrando una gestión muy prudente, tiene una buena generación de caja, tiene una posición muy sólida para el ciclo actual y además tiene un viento que podría ser a favor, que no se ha ejecutado, que era el fin de la guerra de Ucrania. Al final venden maquinaria de reconstrucción. Las excavadoras, por ejemplo, las típicas excavadoras que veis amarillas son de Volvo. Y nada, están con un margen operativo del 10% en un entorno en el que el sector está muy débil, por lo cual pues lo está haciendo realmente bien. Es lo que os puedo dar de mi opinión. Yo por mi lado siento que las tecnológicas están siendo muy castigadas y tuvieron, digamos, una presentación de resultados relativamente bastante buena. Lo que no está gustando es el CAPEX que está habiendo en el sector, que está invirtiendo fuertemente en el futuro crecimiento con la IA. Que bueno, eso está afectando a las empresas más importantes como pueden ser Amazon, Microsoft, Nvidia, Oracle, todas las empresas tecnológicas del sector que son las mejores, se están viendo bastante perjudicadas. En mi caso, lo que estoy haciendo es empezar a hacer DCA con esas empresas. Y bueno, lamentablemente empecé el DCA un poco rápido y me estuve comiendo un poco un drawdown, pero bueno, yo estoy confiadísimo que a largo plazo son empresas ganadoras. Bueno, aquí venimos a largo plazo, ¿no? Y obviamente, como tú sueles hacer bastante, un buen control de la volatilidad. Así que, poco a poco. Para mí, en las empresas que cae, la clave está en diferenciar por qué cae, ¿no? Cae por expectativas demasiado altas, cae por deterioro del negocio, cae por demasiada inversión o por miedos del mercado. Un poco hay que diferenciar un poco cuál es la razón, ¿no? Y en general a mí me tranquiliza que las empresas que llevo en cartera en general están presentando buenos resultados y estructuralmente me parece que siguen siendo buenos negocios, ¿no? Yo creo que para mí esa es la clave, saber diferenciar cuál es el motivo si hay una caída y bueno, actuar en consecuencia. No, me sorprende que Sí. seguís con Moody's, ¿eh? La verdad es que la habéis cogido bien y os está rindiendo bastante bien. Moody's Sí, Moody's. se ha visto golpeada. Mira, justo hace un mes así estuve pensando en soltarla por todo este tema de la IA, porque al final cierta parte de su negocio se puede hacer con IA. Y justamente pues ha tenido un golpe bastante fuerte relacionado con ello, la verdad. Sí, Moody's sí que es una de las empresas que está sufriendo, ¿no? Esa amenaza de que la IA pueda ser una disrupción para su negocio. Realmente es difícil saber, ¿no? Vamos a ser sinceros hasta cierto punto. Es difícil saber cuál es en realidad la amenaza, hasta qué punto es real o hasta qué punto es, bueno, pues no tan real, ¿no? Pero yo creo que no es tan simple como que la IA pueda hacer unos cálculos y en base a esos cálculos dar unos resultados de riesgo crediticio. Yo creo que el mode de Moody's va más allá. Lógicamente el mercado castiga esa amenaza porque en cierta parte es real, pero bueno, hay que ver, ¿no? O sea, es una amenaza y a futuro pues no sabemos la IA hasta dónde puede llegar y luego pues la regulación cómo va a actuar y bueno, son muchos factores que se escapan de nuestro control. Pero bueno, yo creo que Moody's sigue siendo una maravillosa empresa y a mí me sigue gustando. Sí, es una gran empresa, pero bueno, en el 2008 tuvo bastantes problemas, me parece, ¿no? En esa crisis. Pero yo creo que es bastante probable de que la IA lo pueda reemplazar. 25% se ha metido abajo en el último mes. Uf. Y fíjate, por ejemplo, empresas como Amazon o Microsoft. A mí Amazon me está matando el mes. Es justo lo que te iba a decir, porque Nvidia lleva un menos 20, Microsoft lleva unos niveles parecidos, o sea, es decir, es raro que el S&P 500 no haya bajado tanto.
y el SP500 está pegado a máximos históricos. De hecho, el equal weight, lo estaba mirando ahora por casualidad, el equal weight está en máximos históricos, que es una cosa contraintuitiva a todo el rollo que nos está diciendo, oye, mucha concentración y mucha concentración y mucha concentración. Pues yo creo que es eso. Es decir, el tema, obviamente, siempre es un tema de expectativas y de liquidez, ¿vale? Todas las inversiones, todas son expectativas y de liquidez, es decir, lo que tú esperas y hacia dónde va el dinero, pero en este caso yo lo estoy viendo como una rotación sana. Es una putada para las tecnológicas y para las de software, pero yo creo que de momento está siendo una rotación relativamente sana. Sí, el mercado ahora mismo, el mercado se encuentra con más empresas con máximos que con mínimos, haciendo mínimos. Por lo cual las que se están viendo castigadas pues son las 7 magníficas, básicamente. El resto del mercado está subiendo. Yo creo que también que es una buena rotación, pero también creo que hay varias de las empresas del sector que están muy caras, muy caras, pero después tenés empresas que, en mi opinión, pueden ser Amazon y Microsoft, que actualmente se están viendo bastante perjudicadas, pero están siendo llevadas por las demás, porque en mi opinión están súper baratas. Esa es mi opinión sobre... O sea, tenés que ver qué empresas estaban caras, qué empresas estaban en precio y bueno, evidentemente todas las fueron arrastradas y ahora hay oportunidades, en mi opinión. Lo bonito de la rotación precisamente es eso, ¿no? Que da pie a que haya oportunidades que puedes aprovechar. Pero insisto, ¿no? Ves los números y a priori los resultados son muy buenos. El crecimiento a doble dígito y si escuchas sus conference calls, incluso son optimistas y creen que se puede acelerar, se puede mantener. Por tanto, bueno, lógicamente no sabemos lo que va a ocurrir, pero las expectativas son buenas y si pueden seguir creciendo a un ritmo a lo mejor no tan alto, pero parecido, pues se puede justificar un PER de 25 perfectamente, ¿no? Si lo justifica Walmart y lo justifica Procter & Gamble, ¿no? Pues ¿por qué no lo va a justificar Microsoft? ¿Cómo le gusta el PR, cabrones? Por ejemplo, ¿Cómo os gusta? Dale, si comparan Tesla, por ejemplo, Tesla con Microsoft o Amazon. Esa es la diferencia que hay. Tesla, Palantir, AMD, un montón de empresas que cotizan por encima de 100 veces PER, que tienen hoy en día muchísima ponderación. Ahí es donde debería estar la verdad la rotación, en mi opinión. Porque empresas de las 7 magníficas, salvo Tesla, me parecen que la mayoría o están en precio o están baratas. Y te voy a decir más, parte de la rotación, luego hablaremos de ello, pero va a empresas defensivas que muchas de ellas no están precisamente baratas tampoco. No. Un Coca-Cola, por ejemplo, o un Procter & Gamble no es que estén regaladas, ni mucho menos. No, pero al final, o sea, es lo que os vuelvo a decir, son expectativas y movimiento de dinero. Es decir, la rotación en general, que básicamente yo creo que este va a ser el tema del día, la rotación en general hacia sectores más defensivos pueden ser dos cosas. Una, esto ha subido mucho, o el growth, porque al final lo que está castigando en general es el growth, si os dais cuenta. Está diciendo, vale, ya ha sido el momento del growth, el último año y pico, esto ha subido mucho, voy a guardar, ¿sabes? Voy a guardar un poquito mis dineros debajo del colchón. Bueno, en este caso debajo del colchón, pues sean las defensivas. O bien sea una cosa de cómo se llama, recoger beneficios, o bien lo que nos hemos quejado muchas veces, sobre todo David, la expectativa de la IA es que, a ver, yo creo que los 4 que estamos aquí creemos en la IA en diferentes niveles, pero es que era demasiado. Es que cualquier cosa que decías, tengo IA, es que me recuerda, pues eso, me recuerda el tema de Internet hace un montón de años, que decías, no, voy a abrir pedo.com y de repente pedo.com, bueno, o la empresa de David, como pasa con la empresa india de David, efectivamente, por ejemplo. ¿Cómo está tu empresa, David? No sé, creo que ha subido un 1.200 en la última semana. Madre mía. Han cambiado el nombre otra vez. Ahora hay un empleado ahora solo. Ya no hay 2, hay 1. Así está. Así está con los dineros, chicos. O sea, está con nosotros. Dale. La empresa de David tiene IA, pero tiene inteligencia artesanal, no artificial. Creo que es el momento de que David saque pecho de las estadísticas del 2026. Sí.
A ver cómo ha aplicado la inteligencia artesanal. A ver, bueno, voy a dar entrada al siguiente tema y ya de paso. Bueno, pues ya que estamos, el tema de un tema que estábamos diciendo con el tema de la IA era el tema en los CAPEX, que es otro tema que también habéis dicho vosotros, Miquel y tú habéis dicho, David, habéis dicho 50.000 veces, entonces. Pues ya es una de las cosas que más se está castigando con el tema de los resultados empresariales y hace que muchas de las carteras, pues bueno, no están tan bien como estaban hace un mes, más o menos. Entonces, David, es tu momento. ¿Qué nos dices del CAPEX y qué nos dices de cómo estás haciendo la gestión más o menos? ¿Cómo te está beneficiando? La cartera ahí de fondo, ¿cómo va? Sí. Está yendo muy bien. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Está yendo bien, está yendo bien. A ver, lo que está pasando con las 7 magníficas, al final se está castigando la inversión en CAPEX. Y es que son las empresas más grandes del mundo que actualmente se están marcando un all-in, como decir los criptomaníacos, un Lambo puente se están marcando. Tenemos a empresas como Amazon que están gastando el 90% del flujo de caja operativo, lo están gastando en inversión en IA, algo de lo cual no saben si van a obtener retorno. O sea, es decir, se están marcando un menos 80 más 200%, las empresas más grandes del mundo. Entonces, los inversores que están invertidos aquí, que se pensaban que estaban en las mejores, en las empresas más estables, digamos, esta operativa es una operativa de un chicharro, de Lambo o puente. Entonces, es lo que está pasando y por eso se están viendo castigadas, básicamente. Que esto puede salir bien o puede salir mal, ahí ya no entro y yo no tengo ni idea. Y hay mucha gente que dice, no, ellos sabrán. Bueno, sí, Meta también sabía, ¿no? Cuando se cambió de nombre y también gastó un montón, me recuerda, salvando la distancia a Meta, al metaverso, que al final fue un truño y tuvieron que salir echando patas de ahí. Y esa es la diferencia. Antes, solo 12 meses atrás, gastaban el flujo de caja en recompras y ahora se están gastando el 90% del flujo de caja en una inversión que no sabemos si va a dar retorno. Entonces eso es incertidumbre y los inversores no quieren incertidumbre. Yo creo igual que es diferente el metaverso a lo que es la IA. O sea, que hayan pensado que las personas iban a ir con unos casquitos por el mundo, por la vida, me parece que era totalmente fantasioso. En cambio, la IA me parece que viene a revolucionar cómo vivimos, a hacernos más productivos y me parece totalmente diferente que el metaverso. El metaverso en cuestión era puro verso. Sí, pero yo me refiero a que dicen, no, bueno, si ellos sabrán que tienen un equipo de no sé qué, ellos saben que la IA sí que la van a recuperar la inversión. Meta era la empresa top 3, top 4 estaba. También ellos tendrían que haber sabido que todo el dinero que iban a invertir lo iban a recuperar y que va a ser una buena inversión el metaverso. Y al final, pues, fue un truño que estaba intentando quitar la pantalla, pero no lo consigo. Ahí está. A ver, una cosa importante, aparte del dato que ha dicho Ian, que sí que me parece relevante, es también el alcance que ha tenido. Porque sí, el metaverso, pues inicialmente apostaron mucho por él y parecía que estaba muy de moditas, pero no ha tenido ni de broma el alcance y la cantidad de casos de uso que ha tenido la IA. Es decir, la IA cada vez la está utilizando más o menos gente, aunque haya gente que no quiera reconocerlo. Últimamente incluso en redes sociales está habiendo una ola anti-IA, normal porque todo el mundo está escribiendo lo mismo, me ha pasado esto a mí. Pero por eso el alcance o el potencial es que es muy diferente. Entonces, también se ha juntado con que el gobierno de Estados Unidos también quería también, ¿cómo decirlo?, potenciarlo, valga la redundancia. Entonces, estamos en mitad de una tormenta perfecta. A mí me parece una locura, como bien estáis comentando, es decir, que le meta tanta inversión que parece que tienes que ser el primero. Si no estás dentro, que ese es un gran problema. Si eres una gran empresa y no estás dentro de IA, tienes un problema. Pero desde luego es una locura. Y ahí, por ejemplo, Apple me parece muy bien cómo lo está haciendo, porque Apple no se está volviendo tan loco. Yo estoy de acuerdo en que la IA va a cambiar el mundo. De hecho, yo era bastante escéptico y ahora he estado, gracias a Chloe de Anthropic, estaba un poco dentro de todo esto y, de hecho, he llamado a mis seres queridos y a mi gente cercana para decirle que en 5 o 10 años van a dejar de trabajar, que hagan dinero, que hagan patrimonio
porque se va a venir una economía en K y los que tengan activos pues van a sobrevivir y los que no pues tendrán una paguita para sobrevivir. Pero es que en 5 o 10 años todo el que esté delante de una pantalla trabajando no va a tener trabajo. Y todo lo que sea sobrepensar tampoco. Va a quedar muy pocos trabajos. Eso va a ser así. A ver, para mí es un tema complicado, ¿no? La inversión, creo que estamos todos de acuerdo de que es una absoluta barbaridad de dinero. Por ejemplo, lo que Amazon va a destinar, que son 200 billions o 200.000 millones de los nuestros, en términos absolutos es una auténtica barbaridad, ¿no? Yo creo que es más que los ingresos de, no sé si son 400 y pico empresas del SP500. O sea, ya solo en inversión, en CAPEX va a destinar más dinero de lo que ingresan muchas empresas estadounidenses, ¿no? Entonces, la dimensión es enorme, en eso estamos de acuerdo. Y luego, en términos relativos también, en cuanto a crecimiento año tras año, pues es un crecimiento también brutal. Lógicamente tiene riesgos, ¿no? Con estos números, pues el riesgo está ahí y son empresas que también están obligadas a innovar de alguna manera, ¿no? Por el sector en el que están, sector tecnológico, estás obligado a innovar más o menos. La que se diferencia de forma clara, como dice Javier, es Apple, porque Apple no está destinando prácticamente dinero a la IA en comparación con el resto y en esa carrera ha decidido no entrar o de forma muy lejana, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues lógicamente nadie lo sabe, qué retornos va a tener tampoco y los riesgos asociados son muchos. También qué vida útil va a tener toda esta infraestructura que se está montando, cómo se va a depreciar esto, cómo va a afectar a los balances de los próximos años. Los riesgos son muchos. Yo la confianza la tengo en que, bueno, creo que los mejores gestores o algunos de los mejores gestores están metidos ahí y bueno, confío en que ven más de lo que vemos nosotros y que está en buenas manos. Se pueden equivocar, lógicamente, como ocurrió con Meta, pero bueno, siguen siendo empresas rentables si sale mal. Se habrá tirado una barbaridad de dinero a la basura si sale mal, pero van a seguir siendo empresas rentables. Entonces, bueno, no van a quebrar, pero bueno, lo pueden pasar mal si la inversión sale mal, aunque bueno, yo confío en que esto va a ser rentable a largo plazo, pero bueno, el riesgo está ahí. Es que se dice que con esto van a conseguir un gran recorte de plantilla. La cosa es que si todas las empresas aplican esto y todas las empresas recortan plantilla, ¿quién demonios va a consumir tus productos? Es decir, si la gente no tiene trabajo, pues nadie va a comprar en Amazon. No, es un poco igual como con Internet. Vuelvo a decir lo mismo. Dale. Para mí se va a terminar, o sea, siempre el mundo cuando llega una tecnología totalmente disruptiva parece que es el final, pero después se termina encontrando la vuelta y digamos que todo orgánicamente se reconstruye. O sea, para mí no es que nadie va a comprar en Amazon, pero también la diferencia también entre Apple y las demás empresas es que Apple básicamente va a usar la IA de Microsoft, la IA de Amazon. Ellos tienen que hacer celulares mejores que lo que están haciendo ahora, que lo único que hacen es mejorar un poquito la cámara. Eso es lo que tienen que hacer ellos, porque lo que ellos después van a hacer es, che, Amazon, vos poné tu IA acá, o qué yo, Alphabet, poné tu Nano Banana acá, Microsoft, poné OpenAI. ¿Entendés? Va más por ahí el negocio de Apple, me parece. Entonces, por eso es que no se meten ahí, porque no tienen nada que hacer. Sí, Apple está jugando más conservador, ¿no? Y en cierta medida también puedes decir como inversor, las otras 4, ¿en qué medida están siendo afectadas por ese FOMO también de no quedarse fuera en esta carrera, ¿no? Pues es otro de los miedos que yo tengo, ¿no? Es uno echa el órdago y el otro echa el órdago más a la grande. Bueno, veremos en qué queda, pero Apple parece que tiene clara su postura. Sí, a ver, en general, quedaos con una cosa. A ver, es que habéis dicho cosas muy interesantes y es que tampoco me quiero salir del guión demasiado, pero hace 25 años, o sea, yo empecé con Internet con 14 años, o sea, hace 28 años, madre mía, qué viejo soy. Qué viejo soy, que no había ni nacido el señor Blue Hermanos, imagínate. Cumplo 28 la semana que viene. Pues te odio profundamente. En fin, lo que os iba a decir, por aquel entonces Yahoo era la hostia. Yahoo era la hostia.
Google se ofreció a Yahoo por varias veces, una de ellas entre por $1 millón y luego, bueno, la intentó recomprar Yahoo por varios miles y no salió. O sea, es decir, ¿qué os quiero decir con esto? Estamos en mini pañales, o sea, es decir, anda que no va a dar vueltas esto. Anda que no va a dar vueltas. Y también os digo una cosa, que esto seguramente lo vive, el que está más activo de vosotros tres es David. Lo iréis viviendo, que al principio muy bien, esto está yendo de la leche, pero va a llegar un momento que los modelos se van a ir comoditizando, los modelos se van a ir encapsulando más, van a encontrar modelos de negocio más interesantes y ya no va a ser tan interesante ni tan flexible. O sea, se van a ir productizando y ahí, cuando ya encuentren la manera de poder explotar eso, ahí sí que ya, vamos, se va a romper la baraja, se va a crear un nuevo sector que va a ser la IA, que de momento pues está ahí entre software, tecnológico, está ahí un poco entre medias, y ahí sí que ya va a ser tremendo. Pero bueno, mientras tanto yo creo que eso van a ser dentro de 5 o 10 años, pero queda mucho todavía, mucho todavía. A mí esto es lo que me preocupa, lo que ha puesto Miquel en pantalla, preséntalo, porque a mí eso es lo que me complica. O sea, es que esto es un olín. No, bueno, dale. Yo creo que se ve claro, ¿no? Que están utilizando para la inversión más que el cash flow que generan en un año. Por tanto, o se están financiando con deuda o se están financiando con reservas que tienen anteriormente, pero bueno, todo el cash flow, todo el dinero que generan en un año o más lo están destinando a esta inversión. Entonces, es una apuesta muy arriesgada. Y que va en contrarreloj, que con esto llevamos tiempo ya, que esto viene de años atrás, bastantes años atrás, y esto no lo pueden mantener 5 años más. O sea, tienen que tener retornos ya. Creo que en este sentido me gusta más la rigurosidad que está manteniendo Microsoft, que aunque sea mucho, al menos es menos que el cash flow que genera en un año, ¿no? Puestos a arriesgar, por lo menos un riesgo algo más contenido. Yo creo que también el tema de la IA es dónde se van a poner todas las máquinas que van a, digamos, a soportar el funcionamiento de la inteligencia artificial. Creo que eso es lo más importante, porque o sea, hoy en día es insuficiente lo que hay. Ahí es donde Nvidia va a terminar vendiendo un montón de chips, que es la única que tiene los chips muy avanzados como para poder hacer esos campos de máquinas. Y encima también es que esos chips, cada 1 o 2 años ya se quedan atrás, entonces va a tener que continuamente vender esas máquinas, eso para los chips para las máquinas. Perdón. Campos de chips, ya nos estamos preparando para la Matrix, chicos. Nos estamos ya preparando para la Matrix. Dentro de poco, y hay un detalle que no has dicho, y enlazamos con la teoría de la Matrix, es el gasto energético. Yo me acuerdo hace no tanto cuando nos ponían verde a Bitcoin porque el gasto energético, bla, bla, bla. O sea, es que las puñeteras gráficas de IA gastan bastante más que todo lo que puede gastar Bitcoin actualmente. Y lo que te rondaré moreno. O sea, que es un detalle también bastante importante y creo que va a poner dentro del consumo defensivo, y aprovecho ya para enlazar para el siguiente, va a poner el consumo defensivo no a la par, porque obviamente el growth y el defensivo son, no digamos así excluyentes, pero son tendencias diferentes. Pero va a poner la energía y va a poner ahí al defensivo, desde luego, en la palestra, sin duda, sin duda. Me preocupa cómo están subiendo las empresas energéticas en general, el ETF. O sea, ahora en las 6 semanas que llevamos ha subido un 15-17%, una barbaridad para las empresas de consumo defensivo. Y bueno, si bien se ha hablado algo de petróleo, el gas natural tuvo un repunte hace unas semanitas con el tema de la ola de frío y demás, no está habiendo una narrativa así tan generalizada, al menos que yo haya visto. Pero fuera de lo que ya estábamos comentando de temas de expectativas o temas de rotación de capital hacia cosas más arriesgadas a menos arriesgadas, el punto es que defensivos y energético está con momentum y cada vez está más calentito. Entonces, ¿por qué crees que lo están haciendo bien, Miquel? Te lo paso a ti primero la voz. A ver, pues un poco lo que tú comentas, ¿no? Parece que hay una rotación ya real a sectores defensivos.
una rotación que veníamos, yo creo que anunciando de forma bastante clara desde el inicio de Financial Talks ESP, ¿no? Ya veníamos un poco comentando que esto podía suceder y ya está ocurriendo, ¿no? No hay más que ver el rendimiento de estos 3 sectores que tenemos en pantalla que son más defensivos. ¿Y esto qué descuenta? Pues descuenta incertidumbre, descuenta miedo y los inversores buscan seguridad, ¿no? Y no hay más que ver la consecuencia, que estos ETFs lo están haciendo bien y ahora os voy a mostrar cuáles son precisamente los que lo están haciendo mal, ¿no? Para comparar y para ver claramente hacia dónde está rotando el dinero. Déjame adivinar, seguro que es tecnología, el consumo discrecional y software. Si no son esos, tienes que estar cerca. Pues venga, ahí va. Ay, Cuesta un poco igual interpretarlo, pero se ve claramente cuáles son las que lo están haciendo bien y consumo discrecional, efectivamente. y cuáles son igual las que se han estancado o se están desinflando. Tecnología ha bajado, Financials se metió el leñazo, pero bueno, parece que ha hecho suelo. Sí, efectivamente, tecnología en general. Yo creo que... Dale. Yo creo que la parte de energía lo que está pasando es que hay miedo por primero fue el Venezuela y ahora es Irán. Entonces, creo que el problema es que en Irán es mucho más complicado el tema, porque si Estados Unidos ataca a Irán, lo más probable es que Irán termine haciendo un ataque de represalia hacia el estrecho de Hormuz y seguramente también a todos los países de árabes que tienen, digamos, petróleo también. Esas son las amenazas que está haciendo Irán. Entonces, la gran pregunta es, ¿será que Estados Unidos y Israel y los demás países podrán sacarle la capacidad a Irán de que pueda hacer ese contraataque? Esa es la gran pregunta. Sí, porque el riesgo está, ¿entendés? Entonces yo creo que una de las razones por las que Estados Unidos no atacó a Irán es porque sabe que no puede tener 100% de seguridad de que puede contrarrestar ese ataque y defender el estrecho de Hormuz con 100% de efectividad. Bueno, ¿querías comentar tú algo, David? No, yo quería comentar que mi experiencia, al menos con las empresas defensivas, con el consumo básico, es que no son buenas para seguirlas por momentum. No suele tener movimientos muy largos y se suele acabar entrando tarde. Ya en general, a mí, yo no recomiendo hacer este tipo de operativa, pero justamente en el consumo básico creo que es bastante complicado y, oye, quien ya estaba posicionado y lo ha disfrutado, pues olé y chapó, pero creo que no es buena idea intentar entrar cuando ya se ha realizado el movimiento esperando que siga. Creo que normalmente suele llegar tarde, sí, sobre todo en consumo básico. Sí, a ver, consumo básico tiene un tema. Vuelve a... A ver, si puedes poner solo consumo, me da igual, cualquiera de las 3, pero solo una, ¿vale? Te explico por qué suele pasar. Estas rotaciones se suelen hacer muy fuerte. Bueno, primero, tienen puntos de ruptura, ¿vale? O sea, si ves cualquiera, si ves el de energía o si ves el XLP o el XLE, se ve muy bien. A ver, déjame, lo comparto yo. El día 1 es cuando se hace una rotación fortísima, ¿vale? Y suele coincidir también con la rotura de algún nivel. A ver, dejadme que comparta la pantalla. Y os lo desarrollo un poquito más. Ahí está. Vale, ahí lo tenéis. Supongo que lo estáis viendo, ¿no? Entonces aquí tenemos, vale, Consumer Staples. ¿Ves? Justo suele ser al principio de mes cuando tienen las velas gordas. Aquí sí, aquí has tenido otra, pero en este caso sí un poco más anecdótico. Y cuando se acerca alguna ruptura, que fue justo lo que pasó en la primera semana de febrero, es cuando tiene otro empujón. Entonces, eso que tú dices suele pasar. El tema de que como no entres justo en el momento es complicado porque suele pillar ruptura. Y segundo punto, es interesante pillarlo por niveles de momentum, pero por niveles de momentum a temporalidad mensual, ¿vale? Si tú esto, bueno, lo estamos viendo semanal y se ve un poquito mejor, pero si te metes aquí está. Si te metes a mensual, o sea, fíjate
estaba clarísimo el soporte. Perdón, la resistencia. Estaba clarísima la resistencia y esto suele pasar mucho, ¿vale? Yo tengo un par de sistemitas, uno de ellos heredado de mi gran amigo Javier Alfayate y otro hecho por mí, que si queréis os lo traigo la próxima semana, que básicamente, pues eso todas las semanas va rotando. O por lo menos te va diciendo cuáles son los más fuertes según ranking y lo clava en ese sentido. O sea, pillarlos semanal, diario, sobre todo con consumer staples es más complicado, con energía es más fácil. Si veis más o menos, incluso la patronimia casi se cumple. Entonces, tenemos aquí la ruptura, incluso se ve un poquito mejor en enero. Pero es complicado, pasa un poco también como el Forex. O sea, es complicado de manejar si no estás o muy dentro o ves las tendencias claras a time frames bastante más altos. Hay mucho intercambio de velas, ¿no? De vela verde a vela roja. Muchísimo. Es una tendencia sencilla. Es una microvolatilidad que te destroza. O sea, claro. Me hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué opinas, Javier, que es un recorrido que no tiene demasiado potencial de crecimiento? Este tipo de... Sí lo tiene. Y de hecho, tirando media, a ver, lo que pasa es que primero, mira, tirando por volatilidad ya se ha salido. O sea, es decir, todavía queda mucho mes. ¿Vale? Queda mucho mes, pero fíjate la mechita que está dejando la vela, sobre todo en energía. Déjame meterlo por aquí también. A ver, no la tengo. Un segundito que tengo yo aquí mis... Algún día os tengo que contar todas las historietas estas que tengo yo por aquí montadas. Ahí está, ¿vale? Aquí estamos juntando media y estamos juntando volatilidad. En volatilidad se ha disparado, pero menos, ¿vale? O sea, a X por técnico puro tiene más recorrido ahora mismo Staples que energía, ¿vale? Cuéntanos qué es Kellner. Bueno, a ver, Kellner es un canal, a ver, los que hayáis hecho un minimorum de análisis técnico conocéis las bandas de Bollinger, ¿no? Supongo. Pues bueno, Kellner lo que hace es hacerlo muchísimo más apurado. O sea, tú si nosotros metemos aquí un Bollinger, a mí Bollinger no me suele gustar porque da demasiadas, o sea, es mucho más errático. ¿Veis? No sé si se va a ver bien porque hay un poquito de ruido. ¿Ves? Pero si ves las bandas de Bollinger, sigue mucho más el precio, mucho más el precio, sobre todo con tal y como está configurado, pero me parece mucho más errático. Las bandas de Kellner, sin embargo, suavizan mucho más la volatilidad. Y tener esa volatilidad mucho más suavizada te suele dar idea, o sea, te suele medir, o sea, suele ser más exacto a la hora de poder calcular posibles retornos a la media. Por lo menos según lo que yo he probado. Por ejemplo, en una hora en Bitcoin funciona increíble. En los canales de Kellner en una hora en Bitcoin funciona increíble. Entonces, yo normalmente lo utilizo como una medida muy sencilla de volatilidad, ¿vale? Y luego normalmente lo junto con dos medias, una de largo y otra de corto plazo. Esto normalmente suele estar en semanal. Pero bueno. Kellner al final es volatilidad real, ¿no? Y sí. Bollinger sería la desviación estándar. Sí, eso es. O sea, bueno, es que no sea... a ver, los dos son reales. Lo que pasa es que Kellner está mucho más suavizado. Y al estar mucho más suavizado, los movimientos buenos se ven mucho más claros. ¿Sabes? No es tanto que a lo mejor se sale un poquito y tal vez aquí estás viendo los movimientos un poquito más claros. Voy a activarlo otra vez. ¿Ves? ¿Os dais cuenta que Bollinger cuesta mucho más ver un movimiento de ruptura más claro que con Kellner? Tanto por arriba como por abajo. Normalmente aquí por abajo sí que lo pillo un poquito más Bollinger, pero normalmente Kellner te lo va confirmando un poco mejor si los movimientos son más fuertes. Yo te diría que explicases Kellner porque piensa que entre nuestros espectadores pues habrá gente de todo tipo de niveles que... Sí. A ver, ¿qué me estás contando de Kellner? Medida de volatilidad. O sea, básicamente son tres medias, ¿vale? Es un poco más complicado, pero son tres medias, una media que va siguiendo mucho el precio, una por arriba y otra por abajo, y que va viendo más o menos para medir la volatilidad a medio plazo. Lo utilizo normalmente en este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, con respecto a la pregunta de Miquel, pues fíjate que Consumer Staples tiene más posibilidad de recorrido, pero es la que se ha ido más todavía. Por incluso, ¿cómo se llama? Por incluso la propia volatilidad semanal, ¿sabes? Pasa menos con los índices, pero bueno, con los indexados, se podría ir un 30% desde este nivel de la media, se podría incluso un 30%,
y darnos la vuelta, que dio la casualidad con el oro. No sé si os acordáis que os dije en uno de los Financial, oye, tiene recorrido hasta 5.600. Y fue extraño, pero justo lo clavó en 5.600. O sea, pues este tipo de cosas de reversión a la media funciona muy bien. Entonces, tiene más potencial XLP, pero XLE todavía puede seguir subiendo bastante, ¿vale? Simplemente es eso, que daros cuenta que el detalle que estaba diciendo David, efectivamente, ya es un pelo tarde, es un pelito tarde, pero bueno, eso no quiere decir que a lo mejor, pues, esto vaya subiendo, esto vaya bajando y tengo un punto, ¿sabes? Un punto de unión aquí más o menos a los niveles de 50 para poder ser una tendencia. O sea, está en momentum, pero está creando tendencia fuerte, porque la ruptura en general, ¿vale? La ruptura tanto a nivel semanal y lo que más me interesa, que esto es muy fuerte, a nivel mensual se ha hecho una ruptura bastante fuerte. Hay que ver cómo cierra el mes, pero se han hecho rupturas muy interesantes en varios de los... Aquí es que aquí ha sido más fuerte, es que fijaos que es que lleva pues, prácticamente un año acumulando. Entonces, ¿cómo decirlo? Los supersectores defensivos no sé si van a ser los ganadores de este año, pero se están postulando muy fuerte, por lo menos para este primer trimestre, pero el semestre. Se están postulando muy fuerte para ser los vencedores de los primeros 6 meses del año. A ver, yo en cuanto a consumo defensivo, tengo mi propia hipótesis de por qué pienso que no le queda demasiado recorrido. Y es que creo que es un sector que es fácil que entre en sobrevaloración, porque, pues, por ejemplo, con la tecnología se puede justificar de alguna forma unos múltiplos más altos, pues porque hay una expectativa de crecimiento más alto, etcétera. Pero en el caso del consumo defensivo, las expectativas de crecimiento reales son bajas. Estamos hablando de alrededor de un dígito y medio, ¿no? Alrededor de un 5%. Entonces, es bastante fácil que entre en niveles de sobrevaloración a la mínima que haya un crecimiento bastante importante del ETF, en cuanto suba un 10-15%, fácilmente puede entrar en esa zona de riesgo, en mi opinión. Entonces, por eso me parece que es muy complicado pillar bien ese momento y esa subida. Si haces picking, sí, ¿eh? Si haces picking, lo que os estaba diciendo es bastante jodido, pero si queréis, os vuelvo a decir, la semana que viene os traigo por lo menos estos sistemas rotacionales de supersectores para que los veáis, que eso sí que suele ser interesante y suelen pillar tramos guapos. Yo creo que a medida que se vaya encareciendo el sector defensa y los demás sectores que están en momentum ahora, el obvio que va a terminar rotando de vuelta es toda la plata de vuelta a las tecnológicas. Entonces, en mi opinión, eso es la razón por la que estoy haciendo el DCA en las tecnológicas, vendiendo las que no son tecnológicas. Pero para mí, esa es la mejor manera de tal vez agarrar un momentum de un sector que está yendo a la baja. Y para mí esto también es bastante representativo, porque creo que estamos todos de acuerdo en que, por ejemplo, energía y consumo defensivo son dos de los sectores que mejor lo están haciendo. ¿Y qué nos indica esto en el ciclo económico? Porque, como podemos ver, normalmente cuando destacan estos sectores es síntoma de que el ciclo económico ya está en lo más alto y le queda poco crecimiento. Entonces, puede ser que el mercado esté interpretando que es momento de riesgo y de que el ciclo económico puede ir para abajo y puede empeorar la economía estadounidense. Eso es un poco lo que nos cuenta la historia, ¿no? Aquí, interpretando un poco esta imagen, en lo más alto estarían energía, que es la número 9, y por aquí en algún lado tiene que estar consumo básico, que sería el 1. Entonces, bueno, son dos de los sectores que suelen destacar en ciclos económicos que ya están en lo más alto, ¿no? Bueno, ¿qué opinas entonces de consumo básico? ¿Empiezo a comprar Coca-Colas y Coca-Colas y, ¿cómo se llama esto? ¿McDonald's a lo bestia? Pero me refiero a Coca-Cola per se, ¿sí? O sea, latas de Coca-Cola y a los... ¿cómo se llama la hamburguesa de McDonald's tan...? El Big Mac. Eso, Big Macs. O Big Mac a la bestia y va a ser el nuevo commodity, va a ser la nueva plata, la Coca-Cola y los Big Macs, ¿no? Por lo que decís.
Yo te invito a comprar y los accionistas te lo agradeceremos. La Big Mac, si la guardas bien, te dura un par de añitos, ¿eh? Ujú. Hay vídeos Lo por mismo ahí. que No, decía. fuera de Dentro broma, de 2 años y sigue igual. tío. eso es, hay vídeos que la han dejado ahí reposando y parecía igual, ¿eh? Madre mía, o sea, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá, madre mía? Petróleo debe tener. En fin. Bueno, pues hemos hablado de muchos temas defensivos, de energéticas, de defensivas, de un montón de cosas, pero bueno, nos queda siempre el puntillo diferente con el debate y, como siempre, pues nada, Miquel lidera. Miquel. Venga, pues hoy vamos a hablar de errores porque se dice que de los errores se aprende y se aprende mucho y todos cometemos errores en esto de la inversión porque es imposible acertar siempre. Entonces, en el tema de debate de hoy, quiero que os abráis y que compartáis con la audiencia cuál es vuestro mayor error de inversión y por qué. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Empiezo yo, venga. Pero es que no, yo no tengo uno, yo es que tengo muchísimos. Gracias a Dios tiene muchísimos más aciertos que errores, pero no sé. Venga, uno de lo que suelo contar. Hace muchos años había una empresa española llamada GoWex, y Ian a lo mejor no lo conocerá, pero bueno, hubo un tiempo que los temas de Wi-Fi estaban, las Smart Cities, ¿vale? Había una moda que se llamaba las Smart Cities, que era básicamente pues, poblar todo de Wi-Fi pues claro, te estoy diciendo hace 12, 13 años antes de que tuviésemos las velocidades de 4G, 5G que tenemos ahora. Y salieron varias empresas europeas, sobre todo, que estaban pues, liderando esta tendencia. Una de ellas era una española llamada GoWex. Bueno, durante varios años fue súper premiada y todo lo que tú quieras, en fin. Bueno. Yo por aquel entonces, pues sí, ya lleva unos cuantos años invirtiendo, pero seguía siendo, o sea, me estaba metiendo, de hecho, en el algorítmico. Todavía era bastante manual y vi, pues, lo que estaba bastante bien. Incluso, mira, en un concurso de bolsa que estuve con ellos quedé, creo que fue tercero o cuarto. Entonces, bueno, me pudo varios sentimientos, tanto de cercanía como de orgullo patrio, como tal. Entonces le metí 5 cifras. O sea, metí una inversión en 5 cifras, tirando bajitas. Y de repente vino una empresa, pues una marca llamada Gotham City Research, que a lo mejor os suena, que hace no mucho publicó cositas, y dijo, GoWex no vale nada, vale cero, tiene un fraude contable. Y pues básicamente, pues eso, mi inversión de, creo, 25.000 euros, una cosa así, en 2 días pasó a cero, literal. Así que fue el máster, o sea, eso fue el punto de inflexión que hizo que me metiera muchísimo más algorítmico. Y sí, he seguido siendo discrecional, manual, pero ya desde entonces con mucho más criterio y desde luego recordando todo lo que aprendí en aquel máster de 25.000 euros. Yo creo que mi mayor error fue entrar en las cripto en el tope del 2021. O sea, 2 días antes que caiga todo, que empiece el bear market, me entré con todo. Porque me seguí o sea, yo estaba medio reacio a entrar, ya pensaba que era tarde, pero la típica de que ves que todos tus amigos están ganando plata y que te dicen, y me dejé llevar y terminé entrando en 69.000, Bitcoin en 69.000. Por suerte, al final, con el tiempo, terminó siendo un profit, pero bueno, en ese momento fue un máster de drawdown que duró unos meses, básicamente. Unos meses de caída, ¿no? Después quedarte ahí en la nada durante 2 años. Buen máster de gestión, sí, a mí también aprendí en ese momento, sí. No hay mayor error de inversión que perder dinero, ¿eh? Ahí es cuando se aprende de verdad, el error gordo. Pues yo en mi caso fue hace unos 10 años o así que empecé a invertir en cripto, en XRP, la verdad que sin tener ni idea de lo que era, ni lo que hacía, sin entender nada. Y compré a un precio que en ese momento no era tan alto como llegó a ser, pero a medida que iba subiendo fui comprando más. Y claro, llegó un momento que llegó el batacazo y llegué a perder, pues no sé, un 75%, un 80%, no sé exactamente cuánto, pero
pero fue una pérdida y además una pérdida que mantuve durante unos años. Por tanto, es la pérdida más el coste de oportunidad de no haberlo cerrado a tiempo, más de mantenerlo, un triple, cuádruple error que al final costó caro y que costó también caro porque al final terminó manchando mis estadísticas de toro, porque los primeros 3-4 años son rojo de únicamente esa operación, ¿no? Entonces, pues meterte en cripto sin saber lo que haces y sobre todo entrando cuando ya ha subido mucho y no cerrando a tiempo y no sabiendo lo que haces, pues es un combo terrible. Pues yo en lugar de pérdidas os voy a hablar de dejar de haber ganado. Pues creo que mi mayor error y que el de muchos de los que están al otro lado de la pantalla es no haber empezado a invertir antes. Yo si hubiese empezado a invertir a los 18 años estaría muy cerca de la jubilación, estaría jubilado ahora mismo. Y al hilo de eso, si yo volviese a empezar a invertir ahora, invertiría de manera pasiva en lugar de activa. Y no porque los resultados han sido buenos, sino por todo el tiempo que me conlleva, porque al final yo os copiaría a uno de vosotros o a uno con el que tenga confianza en cuanto a la gestión y invertiría de manera pasiva, la verdad, porque todo este tiempo al final yo amo lo que hago y todo esto, pero todo este tiempo que estoy utilizando podría estar ganando el mismo interés simplemente copiando a otra persona, utilizando ese tiempo en hacer lo que quiera o en trabajar y ganar más dinero y llegar antes al objetivo. Así que si volviese a empezar, lo haría de manera pasiva. Si querés, compro oro. En fin, curioso, errores. Miquel, no sé si nos quieres comentar alguna cosa más del tema. Bueno, a ver, yo creo que también cuanto antes empieces, realmente es un error de omisión lo que comenta David, pero es un error importante. Yo realmente empecé a invertir, era joven, fue mi primera paga extra la que me di, pero claro, una mala experiencia que te llevas y durante 3 o 4 años que lo mantienes ahí y que no haces nada, pues ya está, es un cóctel fatal y desde entonces pues decidí formarme, tomármelo en serio, aprender, estudiar y hacerlo bien y bueno, pues los resultados han cambiado. Y no sé si queréis comentar alguna cosa más. ¿Damos paso a un último tema o cómo Dale, vamos? Yo creo que, por ejemplo, también veo mucho en amigos o demás lo que yo considero un error, y es que se terminan comprando el auto deportivo o la moto deportiva en vez de usar esa plata para invertir, llegar a un objetivo de, qué sé yo, 100K lo más rápido posible, para que después recién te compres el deportivo que quieras. Porque al final se le termina yendo al taller y cada tanto le tenés que poner unas luquitas ahí, un dineral que se te va yendo en interés compuesto. Para mí ese es el mayor error que tienen los jóvenes, es decir, no, yo a esta edad no la voy a volver a tener, quiero esto ya, ahora, porque más adelante voy a tener mi familia y no lo voy a poder tener. Que para mí es totalmente equivocado, porque si vos te pones el objetivo de llegar a los 100K lo más rápido posible, yo creo que si empezás temprano, tranquilamente podés llegar a los 30 con ese monto. Entonces, para mí el mayor error es no el mayor error, sino un error también es decir, yo me lo merezco, me voy a comprar esto, y te terminás comiendo todo el capital que tenés para invertir. Un último error os doy, Miquel, y pasas al final. Yo te diría que un gran error que veo mucha gente es abrirse cuenta en X o en Twitter. A no ser que lo utilices como contraindicador inversor. Porque todo lo que aparece por ahí, en FinTwit España, todo se va al pozo. Todas las empresas de moda que ves ahí, a no ser que nos sigas a nosotros 4, claro. Pero bueno, todo lo que ves por ahí, todo va al pozo. Es que todas las empresas, es que siempre pasa. No sé, cada vez que veo una empresa ahí de moda, vuelvo al de 4 meses, menos 80. Sí, es pura contaminación y
Y claro, pues la gente que es novata, pues es altamente influenciable por todo lo que lee, y creo que la gente que tiene miles de seguidores pues tendría que ser un poco más precavida en cómo habla de ciertas empresas. Eso ya está cambiando, ¿eh? Han puesto una normativa hace poco, no sé si vía CNMV o vía más legal, por lo menos en España, y tienen que cuidarse mucho más, acerca de lo que escriben, ¿eh? O sea que cuidado, que eso va a cambiar, por lo menos. A ver, a lo mejor tardan un poco porque, claro, no van a ir a por todo el mundo, no van a ir a por fontanero inversor que tengan 1000 seguidores, pero que no se extrañe que vayan a por alguna cuenta gorda y de repente, ¿sabes?, que lo hagan como ejemplo. Claro, es que mucha gente dice, tal empresa es buena por esto, por esto, por esto y por esto, y creo que tiene un potencial para subir a no sé cuánto, pero no es consejo de inversión, pero te estoy diciendo que es muy buena inversión. Y sobre todo en tema cripto que ya es un mundo mucho más oscuro. Se ha visto a grandes influencers patrocinando criptos extrañas que, claro, han recibido un pago, la meten ahí, la pumpean, la echan. Claro, ya es un mundo muchísimo más oscuro para todo esto. ¿Influencers te referís al presidente de Estados Unidos? También, por ejemplo. Entre otros. Sí, sí. La CNMV va a ir a por el señor Naranja. No tengo la menor duda. Y con Ya por Pelosi Tarde también. o temprano va a pasar. Para mí eso es una estafa. Que el presidente del país más importante del mundo haya estafado a todos sus votantes y a sus seguidores alrededor del mundo, la verdad, es increíble. Es increíble. Yo compré un poquito. Me siento recontra estafado. Por suerte, terminé vendiendo rápido. Pero te juro que fue terrible. Linda caída. Con errores o sin errores, estafados o no estafados, lo vamos a dejar por aquí. Nuevo capítulo de Financial Talks es, como ya os dijimos, bastante interesante. Hemos hablado de muchas cosas. Cuidado con las rotaciones. Cuidado a quien seguís. Seguid a estos 4 magníficos que tenemos aquí. Seguid nuestra cuenta. Comentad mucho. Quereros mucho. Nosotros os queremos más. Y sobre todo, os vemos en el siguiente capítulo. Y en el otro, y en el otro. Así que, adiós.